Vamos a la primera entrevista de hoy. Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empresarial, está con nosotros. Rodrigo Gómez además ha estado en la mesa del Ministerio de Trabajo, en la mesa del Consejo Nacional de Salarios. Entonces, las políticas laborales son muy importantes para el sector empleador del país. Había una propuesta que fue rechazada de plano casi a día siguiente por parte del Consejo de Administración Legislativa, esta mega ley del gobierno que incluía un capítulo laboral muy importante. Rodrigo, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué creen que puede pasar y que se debe hacer ahora para levantar una propuesta de régimen laboral, de reforma laboral por parte del Ejecutivo? Buenos días. Préndale su mic. Ay, espéreme, soy yo, espéreme, un segundito. Ya, ahí sí. Ya. No conecté un cable. A ver, se cayó el WhatsApp. Creo que es importante reconocer que el tema laboral no es una situación que le podemos achacar a la pandemia. Llevamos varios años con observaciones mundiales de la sobreregulación laboral que tiene el Ecuador y la complicación para contratar. Y desde el año 2015, que se aprobó la Ley de Justicia Laboral, se ha evidenciado que si bien una ley no crea empleo, sí tiene la capacidad de destruirlo. Con estas observaciones, ya en el 2019 se evidenció que la normativa laboral en el Ecuador, no porque sea del año 38 es mala, sino porque no tiene una visión acorde al presente. Las nuevas formas de contratación, las nuevas formas laborales han cambiado sustancialmente. ¿Qué se planteaba en el año 2019? Flexibilizar las jornadas, corregir la distorsión de la jubilación patronal, reconocer la importancia de no tener este puñal encima del cuello cuando alguien quiere emprender un negocio y y tiene la necesidad de contratar. Estos tres conceptos fundamentales se los plasma en acuerdos ministeriales en el 2020 y la lógica es que esos acuerdos ministeriales del 20, los acuerdos del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios sean una herramienta y una fuente de información para poder plantear la ley de creación de oportunidades. Ley sobre la cual hemos hecho una observación, que no se incluya el valor de los predios de las tierras rurales para el cálculo del impuesto patrimonial. Sin embargo, sí creemos que esta ley es necesaria y los procedimientos que se han dado a nivel de asamblea dejan mucho que desear. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empresarial del país. Rodrigo, buenos días. Y bueno, ahora este proyecto de ley ya ha sido devuelto por el CAL. Se están viendo mecanismos para ver si es que el gobierno vuelve a insistir o ver qué hace con ello. Lo importante es que ya se está debatiendo sobre un tema laboral y sobre justamente lo que usted mencionaba, que hay complicaciones, hay trabas para que se genere empleo. Ahora, de esta ley, ¿qué cree que debería hacer el gobierno ahora que le ha devuelto el CAL? A ver, voy a tomarme las palabras de Milton. Decía que el presidente Lasso debería agradecerle al presidente Moreno, sería el tema de la consulta, para que ya el cuestionamiento de los famosos paraísos fiscales no esté ahí. Porque también... No, pues esa fue consulta de Correa. De Correa. Sí. Pero el problema no es el paraíso, dónde pones la plata, es cuál es el origen de los fondos, y eso creo que es algo que se debería discutir. Pero cuando nosotros nos vamos y analizamos ese documento que se publicó en el año 2008, también validado por una consulta popular, nos ponemos a ver y observamos que la Constitución permite al presidente de la República hacer prácticamente cualquier cosa. Y así como se ha estado discutiendo en estos últimos días, creo que el CAL no ha entendido que hay una Constitución que le rige a la ley a la ley del Poder Legislativo, que es precisamente, y está el artículo 140. El CAL no tiene competencias
para devolver la ley o para dejarla ahí en suspenso. Probablemente lo que el gobierno deba hacer es utilizar las herramientas de la Constitución para poder validar ciertos temas e inclusive, me atrevería a decir, utilizar la misma Constitución para poder salirnos de este esquema nefasto de la Constitución del 2008 que tan agobiado tiene al Ecuador. El hiperpresidencialismo mata, pero a veces hay que utilizarlo para poder salir del mismo. O sea, usar las reglas del correísmo para salir del correísmo, si lo queremos ver en términos castizos y crudos. O sea, el CAL se está arrogando funciones al haber hecho un análisis constitucional de un proyecto de ley. Lo que dicen le correspondía hacer a la Corte Constitucional. O sea, ¿usted cree que es ilegal que el CAL haya devuelto el proyecto de ley al presidente? Uno. No sé si es ilegal, pero creo que se arrogó funciones que no le competen. Ahora, si el gobierno dice que están corriendo los plazos y que la fecha que se cumplan los 30 días va a entrar por el Ministerio de la Ley, ¿también es cuestionable o no? Creo que va a ser un tema que va a ser discutible, pero estaría cumpliendo lo que determina la misma Constitución que se aprobó, y aquí todo el mundo se ensarza diciendo que se aprobó con gran mayoría de más del 80%. Me enorgullezco decir que no estuve muy de acuerdo y que no estoy de acuerdo con esa Constitución, pero ese es el documento que nos rige en este momento. Y bueno, esa Constitución, si permite destrabar un problema, tanto en lo económico como en lo laboral, y confiamos que el presupuesto para el 2022 venga con una evidente reducción del gasto público, puede ser una herramienta que permita sacar al Ecuador adelante. Rodrigo, hablemos de lo que el país necesita para mejorar productivamente y para mejorar el empleo. El presidente de la República, como sea, va a tener que presentar una ley laboral, una reforma laboral. Llámese megaley, llámese dividiendo el proyecto, llámese consulta popular, muerte cruzada, lo que fuere. De lo contrario, el presidente no va a generar el ambiente para que se genere empleo, para que el sector empresarial tenga las herramientas para poder dar más empleo como lo había ofrecido en campaña y como obviamente el país necesita, con o sin oferta de por medio. Si el presidente no hace una reforma laboral, no habrá empleo en este país. Tal cual. El Ecuador requiere una reforma laboral que actualice las formas contractuales al siglo XXI. Hay algunos críticos que dicen que precisamente esta mega ley, como se la ha denominado, nos lleva al pasado. Falso. La mega ley al menos nos está trayendo al presente. No podemos seguir creyendo que la jornada laboral es de 8 a 5 días a la semana. Hace días atrás conversaba con inversionistas peruanos. Una de las primeras preguntas fue: ¿cuáles son sus regulaciones laborales? Se les explica un poquito lo que determina el código y dicen, pero hermano, con esas normas, ¿quién quiere venir acá? Y esa es una razón por la cual, a pesar de tener una herramienta tan poderosa como el dólar para la previsibilidad, el Ecuador no es un país atractivo de inversión. Tenemos todo lo que podríamos requerir para atraer inversión y necesitamos solucionar un problema laboral ya, porque ya está dejando de ser un problema de empleo, se está convirtiendo en un problema social. 3 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno y luego vemos que el IES no tiene ingresos y nos preguntamos cómo reformamos la ley del IES. No, las dos cosas van de la mano. Necesitamos reactivar economía, necesitamos dar certezas. ¿Qué pasa? Ayer veía y justamente el sector de restaurantes todavía tiene que ir desarrollando un proceso para los famosos aforos. Los mismos hechos de eventos públicos, turismo de convenciones. ¿Y por qué me gusta mucho hablar de turismo a pesar que estoy en el sector agrícola? En el sector agrícola trabajamos en campo abierto en la gran mayoría de los casos, pero el sector turístico, el sector de restaurantes y los hogares consumen lo que nosotros producimos. Entonces, si ese sector se ve mermado, se ve contraído,
al sector agropecuario le afecta doblemente, porque en este instante tenemos un problema mundial por el tema de los contenedores y los costos de producción están disparados. El gobierno, todo gobierno, quiere que los productos alimenticios sean lo más baratos posibles. La población quiere lo más barato posible, pero el sector productor tiene que sobrevivir con los costos más elevados. Vemos con buenos ojos la reducción de trámites, vemos con buenos ojos la eliminación de aranceles. Probablemente necesitemos que venga competencia de casas comerciales al Ecuador para bajar otros costos por unas utilidades que aparentemente son excesivas, pero que no se van a regular porque papá Estado lo determine, sino porque la competencia lo determine. En ese sentido, justo aprovecho el tema que ahora que usted menciona al sector agricultor. Ayer el presidente Lasso se reunió con la CONAIE, les dijo nuevamente, y esta vez de frente al señor Issa, que no va a derogar el decreto de fijación de por bandas del precio de los combustibles, y dijo que una de las opciones que tiene el gobierno es que desde enero va a empezar a aplicarse el crédito al 1% para el sector agrícola, para el sector pequeño ganadero, para el sector artesanal. Créditos al 1%. Primero, ¿ustedes le creen? ¿Ustedes creen que eso va a poder efectivamente ser? Si es, qué bueno. ¿Y cuánto? Si es que va a ayudar al sector, en este caso el sector agroganadero. Casualidades de la vida. En el año 2016, precisamente Guillermo Lasso planteaba esto en su campaña. Y en una entrevista en la radio me hicieron exactamente la misma pregunta. Días antes de esa entrevista... ¿Quién le hizo esa pregunta para saber si es que estoy bien o mal yo? ¿Quién hizo? Sí, ¿quién le hizo esa pregunta? Estábamos en Radio Latina con Osvaldo Morocho. Miércoles, y Osvaldo me planteaba si esto era viable, pero la respuesta estaba clara en los medios de comunicación de ese momento. Panamá otorgaba créditos con largo plazo al 0,5%. Sí es posible. Lo que nosotros nos permitimos decir es, la agricultura desarticulada e individualizada no nos va a llevar a ninguna parte. Utilicemos el crédito como un mecanismo asociativo. Si yo quiero plantear, yo Rodrigo, quiero un crédito para sembrar papas, que tengo un periodo de cultivo de 6 meses, ¿me van a dar un crédito a 30 años plazo al 1%? No tiene ni siquiera sentido lógico. El crédito tiene que ir acorde al sistema productivo. Pero si yo, conjuntamente con 20 o 30 productores, le planteamos al banco una propuesta de producción de papa, en el cual hacemos una planificación a 5 años plazo, en donde hay siembra mes a mes, inversión en riego, inversión en fertirrigación para ser más eficientes con la fertilización, una inversión en una planta de lavado y clasificación de papa para llegar a mercado final con una marca, tiene todo el sentido del mundo un crédito de mediano, largo plazo y a baja tasa de interés. Entonces, el crédito no solamente es algo para entregar créditos, sino el crédito debe ser una herramienta para incentivar la asociatividad y qué mejor, el cooperativismo. Esto en papas. Puede ser en ganadería de carne, ponerse un centro de faenamiento con fines de exportación. Ahí se requieren 10 años. O sea, estamos hablando de una planta. ¿De qué se hace con esa plata de los créditos? La pregunta era, Rodrigo, ¿cree que se pueda generar un crédito al 1%? Como lo dije hace 6 o 7 años atrás y lo repito ahora, sí es posible. Es posible porque el mercado mundial tiene los recursos y más bien al sector alimentario y agroproductivo, que no necesariamente es alimentario, el mundo está otorgando créditos e inclusive hace un par de años atrás Japón entregaba créditos con tasas negativas, donde se motivaba la producción y productividad. Lo que el mundo requiere es producir más para alimentar más. Y si tenemos un crédito bien orientado y una planificación del proyecto también bien manejada, el crédito también debe estar orientado y se podría poner un componente de educación para el combate a la desnutrición crónica infantil, porque el Ecuador es un país rico,
El Ecuador es un país rico en recursos, en donde las principales provincias donde más afectación hay de desnutrición crónica son provincias altamente productivas, en donde por temas económicos la gente prefiere vender productos con alto valor proteico, alto valor nutricional, y comprar productos de muchísimo más bajo valor proteico y nutricional. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Le creemos al presidente Lasso? Sí, porque no hay que necesariamente creerle solo a él. Hay la evidencia mundial de que eso es factible. Son las 7:33, estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, usted menciona el Ecuador es un país rico, tiene un clima privilegiado, y entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? ¿Qué le diré, pues, Verónica? Parecería que la única política agropecuaria en los últimos 45 años se ha sustentado en la política del divide y vencerás. Es crear gremios mientras más dispersos, más micromizados sean, mejor. Entonces se consolidan dádivas a través de una pala y una carretilla o un kit para sembrar algún producto, que por cierto muchas veces tienen problemas de sobreprecios en sus adquisiciones, pero no estamos construyendo asociatividad y cooperativismo. Al revés, necesitamos lo que tiene Colombia. Necesitamos créditos para agrupaciones fuertes. Las federaciones colombianas, la Federación Nacional del Café, por ejemplo, ante lo cual también hemos planteado que, de ser posible que se consolide la producción, la industria, el comercio, los proveedores de insumos, que todos de forma voluntaria aporten a un fondo que no puede ser un fondo parafiscal como hay en Colombia, pero sí un fondo para poder, que inclusive le retiramos competencias al gobierno para investigación, para promoción, desarrollo de mercados. Ese fondo pueda tener un beneficio tributario para hacer de las dos formas, a través de crédito o a través del fondo, plantearnos conceptos de que sea el Estado que a través de incentivos fomente la asociatividad y cooperativismo, y no solamente esperar que nos juntemos, porque hemos visto en muchos ámbitos, lamentablemente, y lo vimos el día de ayer en la reunión de la CONAIE, que los mismos representantes de la CONAIE discrepaban entre ellos. Entonces, si somos por alguna razón muy desunidos, pues que el Estado nos incentive a unirnos, porque la única forma de salir adelante va a ser a través de la unidad. Y si bien no hay soluciones perfectas ni mágicas, Colombia, a través del Fondo Nacional del Café, a través del Fondo Nacional Ganadero, a través del Fondo del Arroz, del Fondo de la Caña, ha podido consolidar procesos productivos con fines de exportación, en donde productores aportan, industria participa y todos de manera conjunta y articulada están apuntando al mercado. El caso del Fondo Nacional del Café, aportan los 500,000 productores y son dueños de toda la cadena y son dueños de esa marca que se denomina en el mundo Juan Valdés, cuyo matriz se llama Café de Colombia. Entonces sí es posible juntarse, pero a veces se requiere algún incentivo adicional, digámoslo así. Y entonces, estos incentivos adicionales, hemos hablado de los créditos al 1%, que el presidente está ratificando que se va a producir en el país desde enero del próximo año. Pero vuelvo al marco laboral, Rodrigo. Según las estadísticas, ya no puede más el sector estatal generar empleo. El sector privado es el que tiene que generar empleo. Para eso se necesita toda la regulación posible y favorable para que el sector empresarial privado pueda dar empleo. Estas reglas planteadas en la proforma, en el proyecto laboral, del gobierno, ¿a ustedes les daba esa comodidad? Me refiero a jubilación patronal, a esta creación de un régimen laboral paralelo, me refiero a todo lo que se estaba planteando en general en el proyecto de ley. El tema de la elasticidad en las jornadas laborales, de poder olvidarnos de los días y poder plantear que se trabaje dentro de las 40 horas laborales en base al acuerdo entre las partes, número de horas por día y número de días por semana,
creemos que es una gran herramienta, no para un sector u otro, sino de forma transversal. El caso de la jubilación patronal yo creo que tiene una connotación mucho más grande que solamente al empleador. Sí, es real que es un costo importante de incierto cuando un trabajador sobrepasa los 20 o 25 años, cuánto tiempo se le va a pagar la jubilación patronal. Pero creo que es mucho más válido, y en ese tenor se lo planteó en el Consejo, no estaba orientado solamente a darle certezas a ese 5% de gente que accede a la jubilación patronal, sino más bien entender que la rotación laboral en promedio está en 5 años, o estaba en 5 años en el 2019. La idea era precisamente dar derechos a ese 95% de gente que no accede a jubilación patronal. Entonces, no importa si trabajé con 1, con 2, con 3, con 5, con 10 empleadores en mi vida laboral, sino a lo largo de esa vida laboral tuve un fondo que se fue capitalizando todos los meses, público o privado, pero se fue capitalizando todos los meses para que al final de estos 25 años que está considerado, haya este recurso para poder emprender un nuevo negocio o seguir aportando. Porque no nos olvidemos que cuando se planteó la jubilación patronal como está, y reconociendo que el Ecuador tiene doble jubilación patronal, la expectativa de vida estaba en 53 años. Comenzabas a trabajar a los 20, a los 45, cumplías los 25 años y más o menos había una expectativa de 8 años más. En este momento, si hacemos cifras y vemos la realidad, a los 45 años estamos pollitos todavía, pues, con una expectativa de vida de 83 años. Entonces no podemos también quedarnos en una visión de hace 50, 60 años. Por eso el mundo va cambiando, va dinamizándose. Entonces, el tema del emprendimiento. Se reconoce al emprendedor como alguien que arriesga patrimonio, pone en riesgo su capital, inclusive se endeuda, y aquí en el Ecuador con deuda cara. Pero ¿quién quiere contratar cuando no tienes ni siquiera derecho a divorcio? Porque a los 90 días ya te ponen contrato indefinido con una estabilidad por decreto de al menos 3 años. Es un sinsentido. O sea, hasta en el matrimonio hay divorcio, pues. Aquí resulta que la relación laboral, que es menos íntima, no tiene divorcio. Es un absurdo. Es un absurdo. Son las normas laborales que se crean desde un escritorio sin entender lo que está sucediendo en el mercado laboral real. Y el sector público no genera empleo. El sector privado genera empleo. Y para el sector agrícola necesitamos generar mucho más consumo para poder mejorar productividad. Y así como decía ese video del señor, de que el problema del arroz está porque las mujeres quieren ser fitness y ya no comen arroz las noches, pues eso es lo que necesitamos, tener una dinámica más amplia, abrir más mercados y crecer. Bueno, que no se preocupen los arroceros porque yo sí les estoy dando empleo. 7:41, estamos hablando con Rodrigo Gómez de la Torre. Bueno, Rodrigo, ya que se ha puesto en debate este tema del Código Laboral, que claro, ya va años, no se ha actualizado, pero ¿cómo ve el hecho de que, bueno, planteó el gobierno tener un código paralelo? ¿Esto es viable? ¿Usted lo ve que se podría darse de esta manera? ¿O lo ideal sería hacer una reforma total y completa y tener solamente un código laboral? Lo ideal a veces no es compatible con lo posible. Coger el código y reestructurarlo a cero y arrancar pensando en el futuro sería una gran herramienta. Sin embargo, vemos que hay condiciones políticas que no entienden la dinámica laboral del siglo XXI, que lo complican. Tener un código paralelo es lo que han hecho muchos países, en donde se respetan las condiciones actuales. Tiene que haber un periodo de transición entre lo actual y lo nuevo para quienes decidan voluntariamente decir, en este código yo no quiero seguir, quiero irme al nuevo. Esa forma de transición hay que analizarla, pero Colombia lo analizó hace años, Perú lo analizó hace años y con consideraciones similares. El código laboral debe defender los derechos y principios de las grandes mayorías,
Y en este momento la pregunta es, ¿quiénes son las mayorías? ¿El 70% que no tiene empleo pleno o el 30% que está casi como consideración de privilegiados que lo tienen, en donde está el sector público también? Entonces, pensemos en dinámicas laborales donde se respeten derechos. Y le digo algo que a mí sí lo he evidenciado en pandemia. El teletrabajo, por ejemplo. No hay que eliminarlo, hay que corregirlo, porque sí se han dado abusos en el teletrabajo. Y curiosamente de lado y lado, porque el trabajador también, como ahora organiza sus tiempos, también le escribían y le escribe al jefe a las 12 de la noche y dice, ve, acabo de encontrar que tengo esta cosa. O sea, sí debemos tener ciertas regulaciones, pero no cometer los errores del pasado, de decir el trabajo por horas es malo, entonces hay que eliminarlo. La tercerización es mala y hay que eliminarla. Al revés, corrijamos distorsiones, permitamos que el acuerdo entre trabajador y empleador sea lo que prime, que se respeten las 40 horas, que por cierto entre Colombia y Perú estamos bastante menos horas laborables, y respetando las 40 horas y modificando las jornadas laborales, probablemente el sector trabajador me reclamará por esto. Evitamos muchas horas extras en los pocos trabajadores y ampliamos más bien nuevos contratos hasta 40 horas, lo cual permitiría ampliar la base de contribuyentes al IES, ampliar la gente empleada y le bajamos un costo innecesario a las empresas, porque en vez de pagar una hora del 150, paga una hora del 100%, o sea, una hora por el valor normal. Entonces, abrir la mentalidad es fundamental. Y sí hemos invitado y hemos conversado con Mesías Tatamuez y hemos conversado con Richard Gómez, con Edgar Zarango, y más bien hay una conciencia clara de que se necesita una reforma. Las formas discrepamos en el cómo, pero si Colombia lo pudo hacer, Perú lo pudo hacer, y estamos en camino a una integración regional con Alianza del Pacífico, y la CAN nos permite libre movilidad de personas, trabajo y domicilio, pues integrémonos de mejor manera al mundo y unamos las regulaciones laborales que permitan generar más empleo, más soluciones y no quedarnos estancados patinando en el pasado. Bueno, ahí están los componentes de parte del sector empresarial, empleador del país. Ahora falta ver cuál es la batalla democrática que va a dar el presidente Lasso, que anunció la semana pasada. ¿Por dónde se va a decantar para librar esta batalla democrática y de qué se trata? Lo estamos esperando. Gracias, don Rodrigo Gómez de la Torre, por habernos acompañado hoy. Y bueno, ya conversaremos cuando el presidente vuelva a lanzar esta propuesta bajo la vía que él decida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Amigos, 7:45.